Bueno, voy a leerle o mencionarle unas historias bíblicas que van a escuchar lo que le voy a leer porque tienen que ver con el fundamento del servicio, que le di ya un la, que vamos a estar hablando de obediencia. Miren, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu casa y ve a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció con fe y confianza. Y miren esto, hubo varias veces que varias personas fueron invitadas por Jesús para que lo siguieran. ¿Y qué ocurrió? Él invitó, por ejemplo, a Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Pues, él dijo, pero espérate, ¿qué va a pasar con estos peces? ¿Qué va a pasar con Juan? Y ustedes saben lo que le contestó Jesús. Dice, si yo quiero que se quede, se refería a Juan, ¿a ti qué? Sígueme tú a mí. ¿Por qué? Porque estamos siempre enfocados en que el otro se salve. Y cuando hablo de salvación, no hablo de la salvación esta que nos van a llevar en un rapto ni nada de eso. Salvación que usted pueda vivir una vida feliz, teniendo un pensamiento y un hablar relacionado y enfocado en la verdad. Eso es lo que es para nosotros la salvación. El que nosotros vivamos la verdad, la expresemos, la modelemos a los demás. Así nos vamos a sentir bien y vamos a decir entre comillas, nos vamos a servir salvos. Pero salvos porque estamos viviendo una vida feliz para lo que vinimos para ser felices. Y entonces, fíjense qué curioso esto que le dice Jesús a Pedro. Él dice, si yo quiero que se quede, ¿a ti qué? Sígueme tú a mí. Lo que tienes que hacer es seguirme. Esa debe ser tu preocupación. No tu preocupación si aquel viene, si no viene, no. Usted se enfoca en usted, en lo que usted está trabajando y en ser obediente. Otro que fue obediente fue Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo, que era el recaudador de impuestos? Y tenía una vida glamorosa. ¿Y qué hizo cuando Jesús lo invitó? Dejó todo y se fue detrás de él. Dejó todo. Pero también hay ocasiones que ocurrieron que Jesús invitó y la prioridad era otra. Por ejemplo, el del joven rico. Jesús lo invitó y él dijo, pero ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Voy a la casa. Pues mira, o sea, realmente cuando usted siente el llamado, usted suelte todo. Suelte todo. Y cuando digo suelto todo, me refiero a pensamientos que lo que hacen es que lo atan. A eso me refiero. Así que vamos a reflexionar en la obediencia espiritual, que es responder al llamado de Dios dentro de nosotros, aunque no tengamos toda la certeza. Acuérdense que lo que tiene que ver con la verdad, uno no lo puede analizar, y lo hemos dicho intelectualmente. Las cosas del espíritu, ¿cómo se analizan? Espiritualmente, no intelectual. Entonces, les menciono que hace 2 domingos, ¿se acuerdan que yo le comencé hablando de Noé y el diluvio? Hoy viene siendo la segunda parte, pero hoy va a estar bien interesante porque hoy, además de Noé, voy a estar hablando de Charles Fillmore. No sé cuántos han visto el título del servicio, que es... Mira, Carlos no lo puso. Ajá. Noé y Charles Fillmore, paralelos espirituales, porque van a ver el paralelo espiritual que hay entre Noé y Charles Fillmore. Y de eso vamos a estar hablando. Y comienzo, miren. Repasando primero, acuérdense que la historia de Noé es lo que decimos una alegoría. Y mencionamos que la alegoría era una forma en que Jesús enseñaba. Y dijimos que la alegoría puede ser cierto y puede que no. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, Noé y Charles Fillmore presentan una característica importante que debemos de copiar. ¿Y ustedes saben cuál es esa característica? La característica es la obediencia. La obediencia, si vamos a ver, los dos fueron obedientes. Y vamos a ver por qué. Porque Charles Fillmore
sintió esa obediencia a través de la oración. ¿Y qué él hizo? O sea, él cedió la oración completamente, al nivel que sanó, igual que le pasó a Myrtle. Myrtle comenzó, él vio que Myrtle comenzó y dijo, espérate, algo está pasando. Y es cuando él dice, caramba, ella sanó, yo voy a sanar también. Y se fue a la oración. Y ahí fue el llamado mayor que tuvo, a través de la oración. ¿Y qué ocurrió con Noé? Noé tuvo el mandato de hacer un arca. Y él tal vez lo encontraría ilógico, pero lo hizo de todas maneras. Lo hizo. No dijo, ay, no, esto como que no me da, no me es lógico, así que no lo voy a hacer. Como le pasó a Jonás, ¿verdad que sí? Que Jonás le dijeron, mira, vete a este sitio para que salve a las personas. Y él, ¿qué hace? Llega a sus propias conclusiones, no, esas personas no van a querer salvarse, yo no voy para allá a perder el tiempo. Y miren todo lo que le pasó. Y no le pasó eso a Noé. Noé estaba viviendo en ese tiempo, era un tiempo de mucha corrupción. Y él no dijo, pues mira, está así, no va a haber salvación, pues para que yo me voy en un arca. Y no, él obedeció a Jehová, sin hacer mucho pero. No, él obedeció, construyó el arca, siguió las instrucciones que le dio Jehová, y verdaderamente, luego que pasa el diluvio y todo eso, se da cuenta de que verdaderamente este arca era para salvarnos y salvar la humanidad. Vamos a ver cómo Charles Fillmore nos dio el ejemplo de la obediencia. Mira, él lo demostró siendo obediente en la aplicación de la verdad dejada por Jesús. Su obediencia en el proceso de la oración lo llevó a sanarse. Él tenía unas condiciones, que tenía una pierna, que estaba cojo de esa pierna. Miren, sanó verdaderamente. Myrtle tenía tuberculosis, también sanó. A todo esto voy a añadir, fíjense, que es admirable, como les mencionaba ahorita, que Charles y Myrtle se atrevieron en aquel tiempo, que no era este tiempo, era otro. Se atrevieron a estudiar las diferentes religiones, escogiendo lo mejor de cada una y desarrollando lo que conocemos, el movimiento de Unity. Charles Fillmore leía, comenzó a leer de todas las religiones, él era estudioso de las religiones. Dijo, espérate, tomo esto de esta, y formó Unity, cogió lo mejor de todas las religiones, verdaderamente. En cada lectura espiritual también, específicamente la Biblia, que ellos enseñaron no enseñaron a que leyéramos la Biblia a la letra, ellos nos enseñaron a que no la leyéramos en la letra. O sea, porque enseñaron que en Unity decimos que la Biblia es nuestra historia. Cada persona que hay ahí es usted. Cada personaje. O sea que no estamos viendo la Biblia como este libro sagrado, no, lo estamos viendo como un libro que nos refleja nuestra vida. La Biblia es nuestra vida. Y la importancia también de la oración afirmativa. Charles Fillmore decía, cuando se iba a la oración y cuando necesitaba irse a la oración, él decía que se iba a los cuarteles generales. Así que cuando usted tenga que irse a la oración, diga, me tengo que ir a los cuarteles generales. También Charles Fillmore tenía una frase que decía, mientras más oramos, más energía acumulamos. La oración no es en vano, no, la oración usted va acumulando energía, que cuando pasen situaciones difíciles usted las va a poder enfrentar. Y se va a sorprender, va a decir, pero ¿cómo es esto? Si yo antes me hacía un 8 con estas situaciones. Tanto Noé y Charles Fillmore, ellos mostraron su conexión con lo divino. Miren, por ejemplo, Noé, a pesar, como les decía ahorita, de estar en un mundo corrupto, él escuchó la voz de Dios y la supo seguir. Él supo interpretarla y seguirla, no cuestionarla. Para alcanzar esa conexión, miren, esa conexión que hizo Noé, usted la puede hacer. ¿Cómo? Es sentándose y uno dice escuchar la voz. No es que le van a hablar al oído, no, son mensajes que usted va a recibir a través de sus ideas divinas. Que usted dice, ¿de dónde salió esto? Ideas divinas que surgen en usted
haz esto, haz aquello, llama a fulano. O sea, llegan, verdaderamente llegan. Esa es una inspiración maravillosa. Si fuéramos a aplicar esto a nuestra vida, lo que no hizo, aún enfrentándonos a diferentes retos, Él se enfrentó a un mundo corrupto, también se nos es posible alinearnos a la presencia divina. Nosotros podemos alinearnos y estamos alineados a la presencia divina, pero ¿qué tenemos que hacer? Afirmarlo, vivirlo, manifestarlo. Charles Fillmore, vamos a ver, en relación con la divinidad, escuchó su inspiración divina a pesar de las condiciones externas, como por ejemplo de salud. Ay, yo estoy enfermo, Mildred está enferma, y tiran la toalla. No tiraron la toalla, todo lo contrario. Mildred ella iba mucho a estas conferencias que daban, y ahí fue que escuchó algo que le inspiró, ese refrán que nosotros conocemos, esa afirmación que nosotros conocemos. ¿Cuál es? Vamos a ver. Yo soy una hija de Dios y por lo tanto no heredo enfermedad. Miren qué maravilloso. Esa inspiración ella la recibió a través de unas charlas a las que ella iba. Todas las noches ella iba obedientemente y disciplinadamente a esas charlas. Y en una de ellas, esa inspiración llegó. Yo soy una hija de Dios y por lo tanto no heredo enfermedad. Y ahí comenzó a bendecir su cuerpo, a verlo en cada célula de su cuerpo, la presencia y la manifestación de Dios. Que eso es lo que tenemos que hacer cuando sintamos algún malestar o algo. Mire, cierre sus ojos y mire esa esencia, esa energía divina obrando en usted. En cada célula de su cuerpo. Para alcanzar esa conexión que tuvo Charles Fillmore, ¿qué hacía él? Él se iba a la oración afirmativa, que es la oración de Unity. No pedimos, no mendigamos, ¿qué hacemos? Afirmamos. Por eso es que decimos, y es así, porque nosotros sabemos que esa es la verdad. Esa es la verdad. Aún, fíjense, en medio de una cultura materialista, Charles Fillmore escogió y decidió seguir el camino espiritual y soltar todo. Allá atrás está el convenio que en una de las mesas que hizo Charles y Mildred cuando formaron Unity. Ellos hicieron un convenio de soltar todo lo material y dedicarse a propagar esta hermosa verdad. Y así fue su vida. ¿Y qué pasa? Usted dice, pero tenía mucha cosa material. Bueno, porque como estaba su alma, así se proyectó afuera. Porque es así, si no crea, no haga las cosas al revés, de que esperar que lleguen las cosas para después entrar a una vida espiritual. No, usted entra a la vida espiritual y todo lo demás va a fluir en su vida. Y van a llegar cosas que usted va a decir, wow, Dios, yo no me imaginaba esto. O sea que es así. Primero, acuérdense, primero Dios y todo lo demás fluye. Primero Dios. Miren esto cuando somos divinamente obedientes. Miren qué ocurre. Nuestra actitud interna es guiada por una apertura a la dirección divina. Quiere decir que podríamos comparar la obediencia divina a escuchar la brújula interior que todos tenemos. Cada uno de nosotros tenemos una brújula. Vamos a decir que esto es simbólico, una brújula interior, pero es esa voz interna que muchas veces usted tiene esa, vamos a decir, usted piensa, caramba, esto que yo pienso, no le voy a hacer caso. Miren, esos pensamientos que llegan muchas veces, escúchenlo, porque no se equivocan. Esa voz interna que le dice, no lo hagas, no vayas, y uno muchas veces, ¿verdad?, voluntarioso y no obediente. Y uno tiene que aprender a ser obediente realmente. Y yo pregunto, ¿cómo se hacía visible la obediencia en Noé y Charles Fillmore? Y miren, en Noé, él obedece a la instrucción de Jehová y construye el arca. Aunque el mandato, como les decía ahorita,
fuera ilógico y no lo pudiera entender, pero lo hizo, él lo hizo. Charles Fillmore obedeció. ¿Cómo? Estudiando. Por eso es que Unity se basa también en el estudio, porque es que él no sacó esto de la manga, como dicen, ¿verdad? Por ahí. No, él estudió. Él se dio a estudiar. No, pues, le salió, no, pues mira, voy a salir Unity y estos van a ser los principios. Él estudió y se inspiró en esas otras religiones. Por eso es que Unity nosotros no criticamos ninguna religión, ¿verdad? Cada cual está en su estado de conciencia y sabemos que tienen una parte importante, verdaderamente. Charles Fillmore obedeció estudiando y viviendo la verdad, disciplinadamente. Como les decía ahorita, se iba a la oración, meditaba, pasaba tiempo en el silencio y la oración era la oración afirmativa, que es la que nosotros practicamos y que es uno de los principios de Unity, de los 5 principios, la oración afirmativa. Así que ya ustedes saben, cuando ustedes estén pasados por una dificultad, retírese. Mire, aunque usted esté en algún lugar, quédese sentado ahí, cierra sus ojos y medita un momento. Eso no lo puede hacer dando gracias, visualizando todo en orden divino. Miren lo que significó el arca, tanto para Noé como para Charles Fillmore. Recuerden que el arca, como yo decía la otra vez, es ese lugar interior que tú tienes a donde tú te vas. Como yo menciono cuando grabo la palabra diaria, que ese es tu aposento alto, es ahí en tu interior. Ahí tú vas y entonces, ¿qué haces? Te entregas. ¿Por qué? Porque apagar el celular, dejas todo afuera, apagar la estufa, o sea, nada que te pueda interrumpir. Noé en su obediencia construyó el arca, como les dije, pero él lo hizo para salvar lo esencial que en ese momento lo eran su familia, los animales, las semillas de vida, o sea, lo necesario para un nuevo comenzar. Miren Charles Fillmore, en términos del arca. De acuerdo a la historia de Unity, se puede identificar la oración como su fundamento, su piedra angular. La oración es nuestro arca. La oración, Charles Fillmore nos modeló que es nuestra arca. La construcción del arca espiritual también está fundamentada en la entrega de Charles y Milton, en enseñar la verdad dejada y enseñada por Jesucristo. Y ustedes saben quién es nuestro fundador, Jesucristo. Por eso nosotros no decimos que Charles y Milton es nuestro fundador. No, el fundador de esto es Jesucristo. Los cofundadores, que ellos mismos dijeron, nosotros somos los cofundadores de Unity, no los fundadores, son Milton y Charles, esos son los cofundadores. Pero, ¿por qué es Jesucristo el fundador? Porque ¿en qué nosotros nos basamos? ¿En qué se basa Unity? En la verdad. En esa verdad que Jesús nos dejó, porque Él habló y la mostró. No solamente Él habló, no, Él dio el ejemplo y lo mostró. Podríamos decir que Unity nos ha mostrado y guiado a esa arca espiritual. Unity nos inspira a preservar y expandir las ideas de verdad, fe y sanación. Nosotros estamos aquí no para quedarnos con esa verdad encerrada en nosotros. Nosotros esa verdad, ¿qué hacemos? La compartimos. La podemos compartir con alguien que nos pregunte. La podemos compartir con el ejemplo, porque las personas te ven como tú actúas y copian conducta verdaderamente. O una palabra diaria que tú le regales a una persona, que tal vez tú no sepas cómo decirle, porque tal vez no te ha preguntado. Y uno pues no va a entrar, vamos a decir, de forma que la otra persona invadiendo un espacio de la otra persona nos ha pedido que lo invadamos. Pues mire, usted regala una palabra diaria. Y en la palabra diaria le está diciendo todo. No le ha dicho nada y le está diciendo todo. Miren lo que entonces nosotros podríamos decir que nosotros estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos dejándonos guiar
por nuestra arca espiritual. Y nuestra arca espiritual es la oración, recuerden. Y la oración, ¿inspirada qué? Inspirada en lo que Unity nos ha enseñado. O sea que el arca viene siendo Unity, pero viene siendo Unity con sus herramientas. Y esas herramientas que Unity nos está dando es el arca. En el servicio anterior yo mencioné también sobre el significado del diluvio. Yo decía que el diluvio representa crisis o reto. Ante el mandato de Jehová, le pidió a Noé lo de construir el arca. Y yo pregunto, ¿Noé se negó o se fue a huida? ¿Verdad que no? Él no se negó, él lo construyó. La contestación es, él enfrentó el diluvio que destruyó todo lo viejo y corrupto, escuchó la divinidad y siguió instrucciones. En términos de nosotros, porque esto es bien metafísico, él enfrentó el diluvio. Nosotros estamos enfrentando el diluvio todos los días. Todos los días estamos enfrentándolo, porque salimos a la calle y nos encontramos con situaciones las cuales nos pueden dar coraje, podemos a lo mejor responder así impulsivamente, y ese es el diluvio. O sea, el diluvio no es una inundación que va a llegar física, no, el diluvio es nuestra vida, el diluvio se representa en situaciones difíciles en nuestra vida. Charles Fillmore desarrolla y crea, como les decía ahorita, un convenio con Milter, donde se comprometían a dedicar su vida a la aplicación y propagación de la verdad. Ellos enfrentaron, miren los diluvios que ellos enfrentaron enfermedades y retos también financieros, porque no se crean que Unity fue tan fácil. Ellos tuvieron que hacer préstamos, o sea, ellos se movieron y no fue rápido, tardó unos años en que entonces pudiera tener el dinero para entonces comenzar a construir lo que es la villa hoy en día. Pero esos son diluvios que aparecen en nuestra vida. Usted piense qué diluvio ha llegado a su vida en un momento dado, porque el diluvio llega sin que nosotros lo llamemos ni lo esperemos. Muchas veces el diluvio llega inesperadamente. Es como esa lluvia que a veces en la tarde está negro y no llueve, pero en otro momento hay sol y llueve y llegó el diluvio, porque muchas veces así son las situaciones difíciles en nuestra vida. Nosotros no nos las esperamos definitivamente, pero llegan. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le damos la bienvenida al diluvio. Le damos la bienvenida, porque ha llegado por algo y ha llegado para dejarnos algo. Los diluvios, ¿qué hacen? Alimentan las plantas, ponen el césped verde, que es bien necesario. Y así el diluvio es necesario en nuestra vida, aunque uno piense que no. Y aunque uno piense que eso sería masoquismo. No. El diluvio, las cosas buenas son fantásticas, pero las que llegan negativas no las vamos a negar ni las vamos a maldecir, las vamos a bendecir. A bendecir porque están ahí, porque algo nos están dejando. Y lo que mayormente nos deja es crecimiento espiritual, porque después que salimos de esa situación salimos diferentes, si supimos aprovechar el momento, porque si no lo aprovechamos vuelve a pasar, para que aprendamos, y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Pero cuando aprendemos, miren, definitivamente la situación pasa, porque todo ocurre para pasar, pasa y uno sale diferente y nos dice, ay, qué bueno que esto pasó porque resultó en esto positivo, porque cada situación negativa trae algo positivo aunque no lo creamos. Vamos a ver cuál era la visión de ambos hacia el futuro. Mire, Noé después del diluvio estableció y desarrolló una nueva humanidad, como sabemos. Charles y Milton Fillmore, su visión estaba dirigida a desarrollar una escuela de cristianismo práctico. Por eso Unity es una escuela de cristianismo práctico. Nosotros estamos aquí para aprender y practicar. Aprender y practicar. Compartir lo descubierto por ellos, que es el poder divino que Jesús nos decía que teníamos dentro de nosotros. La oración fue su mayor herramienta en descubrir esta bella verdad. ¿Qué decía Jesús? Que lo que él hacía nosotros también lo podemos hacer. O sea que cuando
Yo entiendo que no, porque ya nosotros hemos aprendido que no podemos decir, no, eso lo hacía Jesús, yo no lo puedo hacer. Ya nosotros sabemos que si Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer, porque así Él lo dijo. Y para eso lo modeló, para que nosotros supiéramos que sí, que podíamos. Porque, vamos a ver, Él a sus discípulos les enseñó, les modeló y se fue. ¿Por qué se fue? Porque Él entendía que ya era hora que ellos entonces hicieran el trabajo. Ya Él había hecho su trabajo, que era demostrar lo que somos y demostrarle a los discípulos lo que eran, para que también se volvieran a propagar la verdad. Así que nosotros jamás, eso si en algún momento se dijo, ya sabemos que no, que nosotros sí podemos. Jesús pudo y nosotros podemos, porque así Él lo dijo. Vamos a ver qué significa el arco iris. Ustedes saben que cuando por fin se acaba el diluvio, todo está en calma, ¿qué aparece? Un arco iris. El arco iris y la promesa en el mensaje de Noé. Vamos a ver qué significa. En cuanto a la historia de Noé, el arco iris simboliza el pacto y la esperanza divina en un nuevo comenzar. Pero vamos a ver Shalfield Moore. Shalfield Moore, el arco iris fue dejarnos por legado la promesa de la verdad práctica. ¿Qué nos enseñó? Que la práctica de la verdad es la que realmente nos muestra el camino, cuando practicamos la verdad. Y por eso es el quinto principio de Unity. ¿Conoces la verdad? Practícala. Porque ¿de qué vale que la conozcas y no la practiques? De nada, se te va a olvidar, como las cosas que no se usan se enmohecen. Mami no estando en la casa, yo voy todos los días a la casa y prendo todo, el televisor, los aires. ¿Por qué? Porque las cosas que no se usan se enmohecen. Es así, se dañan. Miren, y así ocurre con la verdad. Si usted no la usa, si usted no la practica, se te olvida. Se te olvida. Hay personas, por ejemplo, que dicen que no, pero dejan de guiar y se les olvida guiar. Se les olvida. O sea que, así como vemos afuera situaciones que si no las, vamos a decir, si no las usamos, si no las ponemos en práctica, se olvidan o desaparecen, así mismo es la verdad en nosotros. La tenemos que practicar, tiene que ser nuestra vida, la verdad. Recordándonos también la unidad con el Cristo interno. Shalfield Moore nos enseñó que Dios no está afuera, que Él lo demostró a través de la oración, que ese Cristo morador en Él fue el que lo sanó, y a Milton también. Y en nosotros reconocer ese Cristo morador, que es Dios individualizado, porque Dios está en cada uno de nosotros. Dios no está afuera, por eso decimos que Dios no está afuera, porque Dios está en cada uno de nosotros. Y es lo que le llamamos aquí Unity, el Cristo morador. Quiero añadir que para nosotros en Unity el pacto es el compromiso de nuestra alma con la verdad. Es la seguridad de que siempre hay un nuevo comienzo. La certeza de que el Cristo en nosotros renueva continuamente nuestra vida. El pacto se cumple cada vez que elegimos pensamientos de verdad, fe y amor, en lugar de temor, juicio o limitación. Ahí es que ocurre el pacto. Y ese pacto no es externo, perdónenme, no es externo, es interno. O sea, no es un pacto que tú haces afuera, de que antes se hacía mucho, ¿se acuerdan los hábitos? Ya no. Muchas personas hacían una promesa, se ponen un hábito. Me acuerdo que por la casa de mi abuela pasaba una persona, Matilde, ¿te acuerdas? Que tenía un hábito. Y maravilloso, porque esa era la fe de las personas. Pero nosotros estamos conociendo ahora que los pactos no son externos y no se demuestran en lo externo, se demuestran en lo interno. Que cada pensamiento, cada hablar que tú tengas esté dirigido a la verdad. Ese es tu pacto. Y yo quiero que de este mensaje tú te lleves y reflexiones
lo que puedes aprender y copiar de Noé y Charles Fillmore, porque miren que podemos copiar y aprender tanto de la alegoría de Noé como de las enseñanzas que Charles Fillmore nos dejó. Noé construyó un arca física para proteger la vida y Charles Fillmore construyó un arca espiritual para proteger la conciencia de la verdad. Ese arca espiritual es Unity. Nosotros estamos en el arca espiritual ahora mismo, en el arca espiritual, y lo ponemos en práctica a través de la oración. Esa es la herramienta mayor que nosotros tenemos y que Unity nos da, la oración. Ambos confiaron en la guía divina, fueron visionarios porque Charles Fillmore para su tiempo, realmente maravilloso, y dejaron un legado de esperanza y renovación. Tanto Noé como Charles Fillmore, me encanta eso, dejaron un legado de esperanza y renovación. Y la esperanza no es, pues tal vez si ocurre, no, la esperanza es que va a pasar, que eso llega ahora ya. Y damos gracias por ello. Y la renovación, ¿qué es la renovación? Cuando nosotros que aprendemos la verdad, comenzamos a ver las cosas diferentes. Esa es una renovación que está ocurriendo dentro de nosotros. En la canción que nosotros vamos a cantar, que viene siendo la de la ofrenda, que gracias te damos, a mí me encanta una parte que dice, les voy a decir rápido, porque nací de nuevo, gracias Dios mío, porque nací de nuevo. Y cuando nosotros estamos enfermos, estamos naciendo de nuevo. Y cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, estamos naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Vamos a afirmar esto. Nazco de nuevo. Nazco de nuevo. Maravilloso. Entonces, yo quiero, antes de terminar, voy a compartir con ustedes una afirmación que está inspirada en la fe de Noé y la visión espiritual de Charles Fillmore. Lo voy a leer primero y después ustedes. Así como Noé obedeció la guía divina y construyó el arca, yo escucho la voz de Dios en mí y con la sabiduría del Cristo morador construyo mi vida en orden, sabiduría y fortaleza. Así como Noé obedeció la guía divina y construyó el arca, yo escucho la voz de Dios en mí y con la sabiduría del Cristo morador construyo mi vida en orden, sabiduría y fortaleza. Y es así. Dios les bendice.